5, 4, 3. Muy buenas tardes, queridos telespectadores. Estamos aquí ahora mismo en esta calle típica en el entorno de la residencia, que es Nuestra Señora de la Sainza, y es una calle que llevaba años, realmente años, es que casi una década, donde los vecinos se quejaban de que la calle pues no se arreglaba y era un tramo tremendamente corto. La verdad que lo más difícil de la administración tiene que ver con el coche, es decir, poner el coche en marcha porque estaba averiado. Cuando yo llegué a la alcaldía en junio del año 2019, me encontré realmente un ayuntamiento oxidado y lo más difícil es obviamente desatascar todo eso, ¿no? Desoxidarlo, ¿no? Y realmente una vez que se haga eso, pues todo empieza a funcionar. Por eso decimos que ahora nuestro eslogan es que Ourense en marcha, ¿no? Porque ahora normalmente esto va a estar en marcha, pues ya se va a empezar a hacer todo una vez que hemos desatascado todo. Y ahora empieza a salir todo lo que hemos estado cocinando todos estos meses. Y esta es la calle que tanto tiempo la gente reclamaba. Y aquí en Nuestra Señora de la Sainza, el tramo que va hasta la glorieta de Mariña Mansa, y pues ya está hecha. Un importe tenemos aquí a un ingeniero de caminos que está en el equipo de alcaldía, Fran, y no sé de qué importe es, 200.000, ¿no, Fran? Sí, son 203.000 euros, sí. Bueno, pues la verdad que era un importe realmente pequeño, que no entendemos cómo se pudo tener tanto tiempo así, por algo que realmente que no era difícil de hacer, ¿no? Pues el caso es que ya está la calle totalmente realizada. Bueno, pues aquí está la calle perfectamente, no sé, técnicamente esto cómo es de fácil, Fran, cuéntanos, ¿cómo se hace una obra? ¿Por qué se hace una obra de estas tan rápida? La intervención es sencilla porque prácticamente se intervino en las aceras, en el tema de rebajes, de las orejas de las cruces de las calles, y luego simplemente era reparación del firme, se fresó y se reasfaltó toda la calle. Entonces es una intervención muy rápida, tenía un plazo de ejecución solo de 2 meses. Pero se hizo muchísimo menos, 2 meses, ¿no? Sí, en tiempo de ejecución llevó 1 mes y medio, lo que pasa es que se empezó un poco primero con la parte de las aceras, se dejó para el final el tema del asfaltado y se acabó muy rápido. Y antes esto llevaba mucho más con otra tecnología, ¿no? Ahora cada vez son muy rápidos los asfaltados. Sí, los asfaltados realmente se hacen bastante rápido, sobre todo en tramos que son así sencillos, rectos y donde se puede hacer muchos metros, él saca rendimiento, sí. Bueno, pues este es el entorno del hospital. Aquí es donde va a venir una de las míticas paradas, ya le decimos, del autobús, que la parada del autobús se va a hacer ahora en la parte inferior del hospital, más arriba donde estés es el parking, se va a hacer más arriba, y prácticamente va a estar igual de equidistante que está ahora mismo la parada del autobús desde la rotonda de la parte de arriba, va a estar prácticamente igual, y por aquí es donde sería. Ahí se van a ampliar las orejas de los cruces. Se ve que... Bueno, pues este es un problema menos. Yo siempre digo con el tema de los asfaltados que realmente hay que hacer grandes mejoras en la ciudad y luego obviamente hay que arreglar lo que está estropeado. Y realmente esto de aquí nosotros entendemos que es como un equipo de fútbol, la defensa y el portero y la delantera. Pues esto es lo mínimo que hay que hacer. Esto sería, la defensa y el portero. No tener esto es no tener la base y es fundamental, ¿no? Luego obviamente saben que las obras que ambicionamos es la movilidad vertical con elementos verticales como ascensores y como rampas mecánicas, proyectos como parques, piscinas, pero desde luego esto es lo mínimo y lo básico. Bueno, pues nos vamos ahora a otra calle, ¿vale? Bueno, pues estamos aquí también en la Avenida de Portugal, donde se hizo una actuación de la calle y donde ven, pues, aquí fue distinto a la calle Sainza. ¿Cuál fue la diferencia aquí, Frank? Bueno, esta calle lo que se hizo fue, dentro del contrato de mantenimiento que tenemos en vigor para el asfaltado de calles y para el mantenimiento de los viales, pues lo que se hizo fue la reparación de los tramos que estaban peor, a la espera de que se ha adjudicado un contrato para la redacción de un proyecto de la renovación integral de la Avenida de Portugal, pero mientras tanto pues lo que se ha hecho es, dentro del contrato de mantenimiento, pues la reparación de diversos tramos que estaban peor. Estaban escaralladiños, ¿no? Sí. Muy bien. Vale. Ya les vamos a enseñar dónde vamos a hacer las escaleras mecánicas allí. Bueno, pues al terminar la Avenida de Portugal, que ha sido una calle que ha sido reparada,
pues tenemos una de las calles que va a tener una actuación bastante interesante, y esta calle de aquí va a ser muy importante porque se va a arreglar aquí se va a poner además una humanización importante y va a llevar además una rampa mecánica, que no va a ser pasillo mecánico porque esta tiene una inclinación importante. Esta inclinación es importante, con lo cual tiene que ser una rampa mecánica, y además es una actuación atrevida porque la vamos a hacer, es la calle Nicomedes Pastor Díaz, y aquí lleva una actuación de que va en el medio, la rampa mecánica va a ir en el medio de la calle, ¿eh? Porque había problemas unos técnicos para ponerlo en las calles, a un lado al otro, con lo cual va en el medio, y va a ser una hombre importante para toda esta gente de aquí que da acceso a la Carballeira, desde la Avenida de Portugal, que es uno de esos puntos con cierta inclinación, ¿no? Importante. Va a mejorar la calidad de vida de las personas que van a acceder desde el centro, desde la zona de la plaza y desde el centro, obviamente, que vienen por este lado ya de la ciudad, y van a tener aquí una rampa mecánica para que cuando vengan andando pues les sea mucho más fácil la movilidad. Y además se va a cambiar también el asfaltado de la calle, obviamente. Entramos, ¿no? Bueno, está la carretera cortada, pero como somos parte de, obviamente, involucrado de la obra, pues este sería el tramo, ¿no? Cuéntanos un poco, Fran. Estamos en Eiras Vedras. Sí, estamos en el acondicionamiento de la calle Eiras Vedras, en el que se va a humanizar los cruces de las entradas a la calle con las casas, y se va a reasfaltar también todo el tramo. 100.000 euros, ¿no? Sí, es una actuación pequeña. Bueno, ¿y cuándo estará acabada? Pues esta obra tendría que estar acabada en un mes y medio más. Tuvo un pequeño retraso de inicio que es un poco generalizado por los problemas que están teniendo las constructoras en general con todo el tema materiales y la crisis de suministro que está habiendo, pero tendría que estar acabada en esas fechas. Muy bien. Bueno, vamos a Rúa Bella, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, estamos ahora aquí en lo que es la entrada desde la carretera de Vigo, no por la autovía, sino por el tramo de la zona del Pino, de la carretera general. Y es curioso, aquí está el mamotreto que nos hizo el Estado español, que nos tiene que quitar, y se está aplazando totalmente el tema. Quedaron en demolerlo y esperamos demolerlo y poder hacer ahí por lo menos un parking para la zona de las termas. Estamos realmente en ello. Y aquí, esto todo de aquí, en principio tendría que ser el Boulevard Telmar, que tanto se anunció por el PSOE hace 10 años, hace 14 años casi, unos 14 años, y que realmente el Estado español, ni el PSOE gobernando en Madrid, ni en Orense, ni en ningún lado, pues han hecho absolutamente nada. Y lo que tenía que ser el Boulevard Telmar, una gran vía de ocio para pasear y bicicletas, y que tuviera obviamente los coches para desviarlos por la variante norte, pues un auténtico desastre, porque no se hace. Ahora se licitó un pequeño tramo de unos cuantos kilómetros, muy pequeño, pero de forma tremendamente tímida. Llevamos 14 años con esta historia. Bueno, pues ahora nos vamos a acercar para un tramo. ¿Ese es por aquí ya? No, por aquí no, es por la siguiente. No, creo que es por aquí, hay que meterse a la derecha. Es por aquí, hay que meterse a la derecha. Y ahora llevamos aquí un tramo que es la calle Rúa Bella, que los vecinos de la zona esta del Pino llevan 10 años reclamando. 10 años reclamando, ¿no? Por aquí creo que se mete el autobús, me parece que viene por aquí el autobús.
y esta sería la calle, ¿no? Esta es estamos en la zona de Quintela y llevamos ahora hacia Orense. Y esta es la calle Rúa Bella, que es la paralela en sentido contrario a la salida de la carretera de Vigo. Y esta calle pues llevan los vecinos realmente quejándose porque muchos vienen en autobús y vienen aguantando los baches, otros vienen en coches y obviamente esto todo se va a arreglar, ¿no, Fran? Sí, se va a rehacer toda la calle, reposición de servicios, se va a dotar de zona peatonal para que pasen los peatones y hacerla entera hasta el final de nuevo, sí. Esta calle va a quedar totalmente transformada. Y aquí tienen el letrero. Los letreros, la verdad que nosotros no somos mucho de andar, mucha gente, hay gente que gasta todo en presumir, la verdad que el letrero o noso é máis cutre. Vamos a dar marcha atrás o coche, mira. O noso letrero da peniña velo, Dios mío, da peniña velo, ese amarillo pon Ourense en obras. Válgame Dios. Bueno, pues esperemos, ¿cuándo se acabará esta actuación? Esta actuación se tiene que acabar más o menos también dentro de mes y medio, más o menos. Bueno, pues un antes y un después, que han pasado unos 4 alcaldes ya desde que los vecinos lo han reclamado, desde que los vecinos lo reclamaron, han pasado unos 4 alcaldes, Dios mío. Bueno, y ahora aquí menos mal que han parchado algún bache que había, que cuando llueve era impresionante, ¿no? Pero bueno, parecía tercermundista realmente, ¿no? Muy bien, pues ahora ya nos vamos a otra actuación. Bueno, pues esta es la calle Jesús Pousa y es la calle que va desde el Puente del Milenio a la estación. Y también se asfaltó toda y tiene todo el firme nuevo. Fran. Sí, esta también entró, esta actuación se hizo dentro del contrato de mantenimiento de viales que tenemos en el Concello de Ourense para 2021, 2022 y 2023. Y nada. También ahora mismo están en esta zona arreglando dentro del contrato de mantenimiento. Bueno, y la estación, cuéntanos que se va a reparar también la máquina de la estación. Sí, la máquina del tren, tenemos un proyecto preparado que por las características de la máquina costó bastante encontrar a un equipo redactor que... Especialistas, ¿no? Especialista que lo quisiese hacer. Y lo tenemos preparado y se licitará antes de que acabe el año. Muy bien. Bueno, pues aquella es la estación estamos ya en la estación, en la zona de la estación, y tenemos aquí la estación de autobuses, que es la estación prácticamente más barata que hizo la Xunta de Galicia en las 7 ciudades gallegas. Es una auténtica humillación la inversión que han hecho en Ourense, porque realmente es algo realmente triste que han hecho una estación propia de una villa. Bien, es verdad que, claro, hombre, como está pegado a la estación de tren, este sentido es tremendamente funcional, pero eso no es mérito, obviamente, de la Xunta de Galicia, poñela al lado. En ese sentido es tremendamente cómodo, porque claro, está al lado. Pero es curioso porque, ya te digo, es de las más austeras que hay, indudablemente. Y luego hay otro tema curioso. Se sacó a licitación el mantenimiento y la empresa que lo cogió, Monbus, lo utiliza, realmente hizo algo incurioso. Hizo una oferta a la baja. La Xunta daba una compensación económica de hasta 250.000 euros por mantener la estación de autobuses y esta persona hizo una oferta a la baja de 250.000 euros, es decir, lo llevó gratis. Bien, ¿por qué motivo hizo una oferta tan buena? Porque lo utiliza de cochera, no gasta dinero en naves y así tiene todos los autobuses ahí. ¿Qué ocurre? Lo denunciamos hace unos días y desde entonces pues ya no tiene tantos autobuses Monbus, pero esto hace poco era una cochera de la empresa Monbus, aprovechando esa picaresca que realmente culpa de la Xunta por permitir eso. Realmente la explanada de la estación pues, la han dejado bastante también así, casi oermo, porque realmente, imagínate eso aquí en verano, no han puesto nada, ni plantas, ni grandes jardineras, ni árboles, ni realmente unas cubriciones, ¿no?, para el sol y la lluvia. Y la estación, que ya todo el mundo en Vigo se acaba de inaugurar una estación de 1.000 y pico millones de euros, perdona, de 100 y pico millones de euros, pues lujosa, aquí en Ourense absolutamente nada, de nada, de nada. Somos la cenicienta de Galicia y del Estado español y tenemos que rebelarnos en urnas contra el Estado español y la Xunta de Galicia. Bien, esto de aquí es una inercia tremenda. Han puesto lo que es la salida de la ventilación
de forma que cuando aquí salimos para aquí, no vemos los coches que vienen de aquí, porque está este mamotreto y no nos deja ver si vienen coches. Con lo cual, esto es una auténtica inepcia, diseñado además por arquitectos o ingenieros. Es increíble que pongan esto aquí y te quita toda la visibilidad. Algo impresionante, impresionante. Hemos solicitado que se haga un cambio de sentido para que se entre por aquí y se salga en la otra dirección. Y permitir también que aquí se pueda girar a la izquierda cuando no se puede girar, ¿vale? Bueno, y nada, volvemos a bajar por la calle Jesús Pousa, que hemos asfaltado totalmente y que ha quedado, pues, bueno, con todo el firme totalmente nuevo y renovado. Es la calle que va, repetimos, desde la estación hasta el Puente del Milenio o viceversa. Bueno, nos vamos ya ahora, aquí está la policía local, nos vamos ya ahora hasta la zona de Belle para ver el mítico campo de fiesta de Belle, que por fin, después de décadas y décadas, se va a hacer una actuación importante. Bueno, pues estamos aquí en el campo de la fiesta de Belle, un campo mítico porque aquí son las fiestas, obviamente. Como todos sabemos, las fiestas de verbena de orquesta, pues en lo que es en la zona de Orense, en lo que es la zona del municipio de Orense, tuvieron su apogeo en los 80 y 90, y luego la verbena, pues ahora obviamente la verbena está muy fuerte, muchísimas villas, muchísimos pueblos, pero todo lo que es en la zona de lo que es el municipio pues de Orense, pues obviamente tenía un poquito más de fuerza en aquellos años, pero la verbena parece que vuelve a recuperarse, no ya por el COVID, no, sino por el rollo de la moda. Y bueno, empieza a haber las verbenas que en Galicia están muy fuertes, vuelven a entrar en la provincia de Orense y también en las zonas, incluso en el municipio de Orense también, ¿no? Y nosotros lo hemos intentado hacer trayendo orquestas top. Orense normalmente solía traer orquestas de nivel medio-bajo y nosotros dijimos, Orense ciudad no tiene sentido que traiga espectáculos de verbena peores que algunos pueblos y villas, esto es intolerable, ¿no? Bueno, pues nada, lo que estamos haciendo aquí, miren, es una actuación que nos explicará Frank, que es ingeniero de personal de confianza del Ayuntamiento de Orense, que es lo que la oposición dice que son asesores. Yo realmente no tengo asesores, tengo todo trabajadores técnicos, y entre el personal de confianza pues están ingenieros, varios, tenemos 4 ingenieros y este es uno, ingeniero de caminos. Frank, cuando quieras. Bueno, pues aquí en el campo de la fiesta de Belle lo que se va a hacer es humanización de todo el espacio. Se va a suprimir el asfalto, se va a cambiar por un hormigón desactivado, se va medio millón de euros, ¿no? Sí, se va a adoquinar las zonas peatonales en los laterales, y también se renuevan la red de saneamiento y la red de pluviales completamente, y se renueva también toda la iluminación. Bueno, vamos aquí que nos pide una vecina que arreglar una calle. Con esto de aquí te pillo, aquí te mato. Vinimos aquí al pueblo a presentarla aquí a Plaza da Festa e chegou a vecina e dixo, oi, arreglanos aquí un camiño. Ademais, conóceme de Holper, que fai de 40 anos. E dice que lle arreglemos o camiño porque ten unha filla con unha minusvalía e vamos a ver se se pode facer. Se é barato facémolo, se non, non, verdad, Fran? Se é barato facémolo, non. Vamos a mirar o que é. Cal é o camiño? Limpiaron un pouco porque como están sen obras aí no outeiro. Pero quen dixo que o iba a arreglar? Pero bueno, Pero que está. mira, tú non ves. Este de aquí. É a maneira da... Esta baixada que hai aos iglesia, Está baixada a carretera general. a carretera, sí, antigua non. Antigua de Monforte. Que paz, sí. Por derecho, non creo que haxa problema. ¿Cuánto cuesta arreglar esto, Fran, asentarlo? Sí. ¿Y lo utiliza mucha gente? Sí, para ir a misa. Home, ahora de carallo. ¿Lo utiliza gente esto? Desde aquí abajo, Sí. a misa, que bajen los de arriba. Porque- Y ahora que va a quedar el outeiro, carallo, una plazoleta ahí
Claro. Eso va a ser la hostia, esa es una obra, Como se por o outeiro non se pode pasar. esa es una obra, Gonzalo, que... Bueno, pero por outeiro vai estar arreglado. Bueno, sí, Esto despois vais a utilizar este camiño. eso sí. La gente de abajo, Pero o autobús, para todo. la gente Bueno, de lo abajo que arreglan. viene a la misa Vale, aquí. pones en marcha. Hombre, vamos a ver. Venga, hombre, que Venga, aquí, vale. aquí es un fenómeno y nosotros de corbata. Venga, chao. Venga, Adiós. Bueno, estamos aquí en la calle Eixido Ousende, que por supuesto todos ustedes saben dónde queda. ¿Quién no va a conocer la calle Eixido Ousende en Orense? Todo el mundo. Es una bocacalle pequeñita que está en Cabeza de Vaca, ¿vale? Bueno, pues nada más. Aquí estamos en esta calle, aquí estamos con Armando Gea, teniente alcalde del Concello de Orense, y estamos también con Fran, un ingeniero del equipo de alcaldía, que nos va a explicar esta famosa calle. Dinos la actuación que vamos a hacer en esta Bueno, aquí calle, que está escaralladiña de todo. Ten máis caralladiña, os anteriores alcaldes tiñan máis caralladiña de todo. Cuéntame qué vamos a Aquí hacer. la actuación está en torno a los 100.000 euros. Lo que se va a hacer pues es rehacer toda la calle, se va a hacer el asfaltado, se van a ampliar las zonas peatonales y bueno, se va a dejar como en su estado en el que tendría que estar hace mucho tiempo. Bueno, pues esta actuación, ¿cuándo va a empezar, por favor? Pues esta actuación tendría que empezar la semana que viene, básicamente, tiene un plazo de ejecución de un mes. Muy bien, pues nada más, queridos amigos, queridos ciudadanos, dentro de un mes y pico, 2 meses, esta calle estará totalmente arreglada, que también se llama Rúa da Costa, ¿sabes? Rúa da Costa. Y nada más, my friend, ¿vale? Nos vamos ahora a Leiras Pulpeiro, ¿no? Sí. Tomar o pulpo. Pues nada, estamos ahora aquí en la calle Leiras Pulpeiro y estamos aquí teniendo una actuación que nos va a explicar aquí Fran cómo está este tema. Bueno, vemos cómo se está haciendo toda la renovación de los servicios de esta calle, además de la ampliación de las aceras, la renovación del firme. Es una actuación de 150.000 euros y estará ejecutada pues en todo lo que queda de noviembre. Bueno, pues nada, esta sería la actuación. Yo ahora me estoy fijando aquí el cartel, que el cartel ya es más grande, ya es un cartel digno, no como el otro que veo aquí, pero la verdad es que tengo que estar en todo porque realmente el cartel está mal hecho, porque vamos a ver, Plan de inversión de obras y servicios de Concello de Ourense 2020-2021, que está resaltado, lo ven ahí, eso sobra, esa frase no dice nada, esa frase no pinta nada ahí, esa frase sobra. Concello de Ourense, bien, infraestructuras yo tampoco se lo pondría, Ourense en obras, bien, y luego acondicionamiento de Rúa Lourdes Pulpeiro en el Concello de Ourense, pues yo lo pondría más en grande, ¿no? Pero ya te digo, esa frase ahí que se resalta, plan de obras de servicios de Concello de Ourense 2021, esa obra no dice nada, no pinta nada ahí. Pero bueno, tengo que estar en todo, ¿vale? Bueno, pues nada, como estábamos aquí por la zona y está jugando el Club Ourense Baloncesto, juega en casa, estamos en una nueva etapa donde realmente hay unos profesionales al mando del equipo, que nosotros hemos promovido, obviamente, ha sido una captación que hemos hecho, y que en principio pues tiene que llegar a buen puerto. Y vamos al partido que creo que están jugando, está en la segunda parte. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver ahí el top. Vale, gracias. Cerrado. Todo bien, Sí, perfecto. sin problema. Ahí. Bueno, pues vamos ganando de 8. Estamos ya en la segunda parte, tercer cuarto y nada. Y el campo, pues bueno.
Bueno, pues estamos aquí en uno de los puntos calientes de Orense Ciudad. Es uno de los puntos en los que yo, como líder de la oposición, ya protestaba. Era el único protestando esto y ahora ya se me están uniendo tanto como más medios de comunicación como más políticos. Los ciudadanos también están conmigo en esto, ya todo el mundo se da cuenta que lo que vemos aquí, una plaza de abastos, en un parque público, esto solo pasa en Orense. O sea, en el País Vasco ya inimaginable, en Cataluña totalmente inimaginable, en Madrid tampoco lo permitirían, a lo mejor, vamos, ya le digo, en algún otro sitio de España, pero es muy difícil que se permita la animalada que hicieron aquí el PP y el PSOE. No se ocurrió otra idea que mientras duraban las reformas de la plaza de abastos que se están haciendo, pues dejarlos que se instalen con este mamotreto, con una edificación, aunque sea provisional, con una edificación en medio de un parque. O sea, es que eso es algo totalmente inaudito. O sea, en medio de un parque unos comerciantes se ponen a vender durante varios años porque entienden, tanto PP y PSOE, claro, que son 40 comerciantes, Dios mío, ¿quién se enfrenta a ellos? Y lo que yo no puedo entender es cómo estos comerciantes tienen más fuerza que 40 comerciantes de la Avenida de Buenos Aires, de la Avenida La Habana, de Celso Emilio Ferreiro, de la Avenida de las Cálidas. No lo entiendo, ¿por qué? Y según nos hemos informado, ocurre en casi todos los sitios. Los placeros tienen como una especie de derechos regalados, medievales, consideran ellos, y la gente no se atreve a enfrentarse a ellos. Y no es enfrentarse, se trata de yo no te doy lo que tú me estás demandando desorbitadamente. O sea, si yo estoy de alcalde y me hacen esta demanda desorbitada, bueno. Y ahora, ojo, porque ahora no se quieren marchar de aquí, porque como aquí están facturando, claro, a pie de calle, en el jardín, en la Alameda, están facturando más que en la Plaza de Abastos, van a hacer lo que sea para no irse de aquí. Pero tendremos que tirar de la ley para que obviamente desalojen esto cuanto antes. Esto, en mi mandato como alcalde, lo voy a quitar sí o sí, porque esto es un auténtico atropello a la ciudad de Orense. No contentos con tener ocupado eso con una infraestructura que costó 600.000 euros que pagó PP y PSOE, por esa mierda pagaron 600.000 euros. Pero ojo, estos pagan un alquiler ridículo por estar aquí, pero mientras estén en la Alameda no pagan nada. O sea, están en un sitio mejor y no pagan nada. Y además, por cada año que estén, se le extiende un año más el contrato que tenían, se le prorroga un año más. Por cada año que estén destrozando la Alameda, vendiendo más y gratis en la Alameda, se le prorroga un año más. Estas fueron las condiciones que PP y PSOE aprobaron con estos tíos. Impresionante, ¿no? Y no solo le llega eso, sino que además destrozan esto de aquí porque traen los camiones, que ya le hemos prohibido aparcar. Solamente le dejamos ahora 2 horas y dentro de poco se le va a prohibir hacer carga y descarga aquí. Y además hasta estropearon el Parque de la Música. Y aquí durante la semana aparcados los camiones. Aún encima de tener allí el mamotreto aquel, encima vienen aquí con los camiones de carga y descarga. Bueno, esto es uno de los mayores atropellos que he visto ante el complejo del PP y el PSOE, que dicen, ¿cómo nos vamos a decirle que no a los placeros? Pues creo que conmigo están bien equivocados, porque el atropello que han hecho en otros políticos yo no lo voy a permitir. Yo estoy aquí para defender a la ciudad de Orense, no 40 comerciantes que están aprovechando de una forma bastante, ¿cómo diría el adjetivo? Abusiva de los recursos públicos. Y ojo, voy a decir otra cosa, los placeros no tienen culpa de esto. Quien tiene culpa es quien se lo da. Ellos hacen bien en pedir, ¿no? Porque obviamente los placeros no tienen la sartén por el mango. Quien tiene la sartén por el mango son los políticos. Y el PP y el PSOE se lo concedieron. Los placeros no tienen culpa, ¿eh? Los placeros piden, y como estos son unos acomplejados, el PP y el PSOE unos acomplejados, pues se lo concedieron. Menos mal que non lle pediron máis cousas, que ya daban tamén.